¿Qué significa ser verdaderamente libre? Esta es una pregunta que ha resonado en la mente humana desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, el concepto de libertad ha sido interpretado de innumerables maneras. Algunos lo han visto como la capacidad de tomar decisiones sin restricciones, otros como el derecho a vivir sin la interferencia de la autoridad. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera libertad no tiene nada que ver con el mundo externo? Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, nos proponen una perspectiva radicalmente diferente. Para ellos, la libertad auténtica no es una cuestión de poder hacer lo que queramos, sino de alcanzar un estado mental que nos permita mantenernos imperturbables, pase lo que pase. La libertad, en el estoicismo, es una libertad interior, una liberación de nuestras propias pasiones, deseos y temores. Es la capacidad de vivir en paz con uno mismo, sin importar las circunstancias externas. En este mundo moderno, donde el estrés, la ansiedad y la incertidumbre son parte de nuestra vida diaria, el mensaje de los estoicos sobre la libertad interior parece más relevante que nunca. Vivimos en una era donde constantemente nos dicen que seremos más libres si ganamos más dinero, alcanzamos mayores logros o acumulamos más posesiones. Pero la realidad es que, a menudo, esas promesas de libertad exterior nos esclavizan aún más. Nos volvemos prisioneros de nuestras expectativas, de las opiniones de los demás y de un sistema que nos empuja a buscar una felicidad siempre fuera de nuestro alcance. El estoicismo, sin embargo, nos ofrece una alternativa. Nos invita a mirar hacia adentro y descubrir que la única libertad que realmente importa es la que reside dentro de nosotros mismos. Esta libertad no depende de nada externo, ni del éxito ni del fracaso, ni de lo que otros piensen de nosotros. Es una libertad que surge cuando aprendemos a controlar nuestras emociones, cuando aceptamos que hay cosas que no podemos cambiar y dejamos de luchar contra ellas. En pocas palabras, es una libertad que nos libera de la tiranía de nuestros propios pensamientos y emociones. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esta libertad interior? ¿Qué significa, en términos prácticos, ser libre según los principios estoicos? En este video, exploraremos estas preguntas en profundidad. Vamos a sumergirnos en las enseñanzas de los grandes filósofos estoicos como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca para descubrir cómo podemos aplicar su sabiduría a nuestra vida cotidiana. Comencemos por una de las ideas clave del estoicismo, la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta simple idea es fundamental para comprender cómo los estoicos entendían la libertad. Para ellos, la mayoría de las cosas que nos causan angustia y sufrimiento no están realmente bajo nuestro control: el clima, la opinión de los demás, los eventos políticos, la salud e incluso la muerte. Lo único que realmente podemos controlar, según los estoicos, es nuestra propia mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones ante lo que nos sucede. Esta es una verdad que, aunque simple, puede ser difícil de aceptar. A menudo creemos que si trabajamos lo suficientemente duro, podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Creemos que podemos evitar el sufrimiento si planificamos bien, si tomamos las decisiones correctas, si logramos lo que nos proponemos. Pero los estoicos nos advierten que esta creencia es una ilusión. Ninguna cantidad de planificación o esfuerzo puede garantizar que las cosas salgan como queremos. Y cuando intentamos controlar lo incontrolable, nos condenamos a una vida de frustración y desilusión. Aquí es donde entra en juego la verdadera libertad estoica. Al aceptar que no podemos controlar todo, liberamos nuestra mente del peso de las expectativas imposibles. Esto no significa que debamos resignarnos a la pasividad o la indiferencia. Al contrario, los estoicos nos animan a actuar con diligencia y sabiduría en las áreas de nuestra vida donde sí tenemos control: nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra actitud. Pero nos advierten que no debemos aferrarnos a los resultados, porque esos resultados dependen de factores fuera de nuestro control. Este enfoque no solo nos libera del sufrimiento innecesario, sino que también nos permite vivir con más paz y serenidad. Al dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, podemos concentrarnos en lo que realmente importa.
Como dijo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. En otras palabras, el verdadero origen de nuestro malestar no es lo que sucede en el mundo externo, sino cómo lo interpretamos. Este cambio de perspectiva es lo que los estoicos llamaban la libertad interior. No importa cuántas dificultades enfrentemos en la vida, siempre tenemos la opción de elegir cómo responder a ellas. Este poder de elección es la esencia de la libertad estoica. Y es una libertad que nadie nos puede arrebatar, no importa cuán difíciles sean las circunstancias. En este video, vamos a profundizar en cómo los estoicos nos enseñan a cultivar esta libertad interior. Exploraremos las técnicas y prácticas que utilizaron para mantener la calma y la claridad mental, incluso en situaciones de gran adversidad. Veremos cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida moderna para ser más resilientes, más tranquilos y, en última instancia, más libres. La libertad interior es, en última instancia, el arte de ser invulnerable. No en el sentido físico, sino en el mental y emocional. Es la capacidad de mantenernos firmes y serenos, sin importar lo que el destino nos depare. Y es una libertad que está al alcance de todos nosotros, si estamos dispuestos a trabajar en nuestra mente y en nuestro carácter. La libertad interior es, en última instancia, el arte de ser invulnerable. No en el sentido físico, sino en el mental y emocional. Es la capacidad de mantenernos firmes y serenos, sin importar lo que el destino nos depare. Y es una libertad que está al alcance de todos nosotros, si estamos dispuestos a trabajar en nuestra mente y en nuestro carácter. Sección 1. ¿Qué es la libertad interior según el estoicismo? En el corazón del estoicismo se encuentra una verdad fundamental: la libertad no es algo que se encuentre en el mundo exterior. No tiene que ver con cuántas posesiones tienes, cuántos lugares puedes visitar, o cuán pocas restricciones legales enfrentas. La verdadera libertad, según los estoicos, reside en el interior. Es una libertad de nuestras propias emociones, de nuestros deseos descontrolados y, sobre todo, de nuestras percepciones equivocadas sobre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Para comprender plenamente esta idea, debemos empezar por entender cómo los estoicos concebían el mundo y nuestro lugar en él. El estoicismo enseña que el universo es un todo racional, ordenado por la razón, logos, y gobernado por leyes naturales. Como seres humanos, participamos en ese logos y nuestra capacidad de razonar nos permite vivir de acuerdo con la naturaleza. Pero, ¿qué significa vivir de acuerdo con la naturaleza en términos prácticos? Para los estoicos, significa aceptar la realidad tal como es, en lugar de luchar contra ella. Significa reconocer que hay cosas que podemos controlar, y cosas que no podemos controlar. Y aquí es donde entra en juego la libertad interior. Uno de los conceptos más poderosos del estoicismo es la dicotomía del control, un principio que divide todas las cosas en dos categorías: las que están bajo nuestro control y las que no lo están. Este es un punto clave para entender lo que significa la libertad interior en el contexto estoico. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad no radica en controlar el mundo externo, sino en controlar nuestra respuesta a ese mundo. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, lo expresó de manera simple pero profunda: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Este pensamiento, que parece sencillo a primera vista, tiene implicaciones profundas. Lo que depende de nosotros, según Epicteto, son nuestras opiniones, deseos, aversiones y acciones. En otras palabras, lo único que realmente podemos controlar es nuestra mente. Todo lo demás, la salud, la riqueza, la reputación, los eventos externos, no está bajo nuestro control. Este reconocimiento es el primer paso hacia la libertad interior. Al entender que no podemos controlar los eventos externos, dejamos de gastar energía tratando de cambiar lo inmutable. En lugar de eso, podemos dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos controlar: nuestras reacciones, nuestras decisiones y la manera en que interpretamos los eventos que suceden en nuestra vida.
Este es el núcleo de la libertad interior, la capacidad de elegir nuestra actitud y nuestras respuestas, sin importar las circunstancias. Pero esta elección no es fácil. Requiere práctica, autocontrol y, sobre todo, sabiduría. Los estoicos creían que la sabiduría consistía en ver el mundo con claridad, sin distorsiones emocionales o prejuicios. Esta claridad de pensamiento es lo que nos permite actuar de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que no podemos cambiar y mantenernos tranquilos y serenos incluso en las situaciones más difíciles. Para ilustrar esta idea, consideremos el ejemplo de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante uno de los periodos más turbulentos de su historia. Durante su reinado, enfrentó guerras, pestilencias, traiciones y pérdidas personales. Sin embargo, a lo largo de todo esto, mantuvo una actitud de calma y serenidad, tal como se refleja en sus escritos, conocidos como Meditaciones. En sus reflexiones personales, Marco Aurelio repetidamente se recuerda a sí mismo que lo único que puede controlar es su mente y que todo lo demás está en manos del destino. Este enfoque le permitió enfrentar la adversidad con dignidad y fortaleza, manteniéndose libre interiormente, aunque externamente estaba rodeado de caos. Es importante destacar que esta libertad no implica una renuncia al mundo o una actitud de indiferencia hacia los eventos externos. Los estoicos no eran fatalistas que simplemente aceptaban todo lo que sucedía sin tratar de mejorar las cosas. Al contrario, creían firmemente en actuar con virtud, con diligencia y con responsabilidad. Pero, al mismo tiempo, sabían que los resultados de sus acciones no estaban completamente bajo su control. Podían esforzarse por hacer lo correcto, pero debían estar preparados para aceptar cualquier resultado con ecuanimidad. Uno de los grandes desafíos de este enfoque es el control de las emociones. Los estoicos reconocían que las emociones, especialmente las destructivas, como el miedo, la ira y la envidia, son las mayores barreras para la libertad interior. Estas emociones nos esclavizan, porque nos hacen reaccionar de manera impulsiva y descontrolada. Cuando somos prisioneros de nuestras emociones, perdemos nuestra capacidad de razonar con claridad y, por lo tanto, nuestra libertad. Los estoicos no abogaban por reprimir las emociones, sino por transformarlas a través de la razón. Creían que nuestras emociones surgen de nuestras creencias y juicios, y que si cambiamos nuestras creencias, también podemos cambiar nuestras emociones. Por ejemplo, si creemos que perder nuestro trabajo es el fin del mundo, naturalmente nos sentiremos ansiosos y temerosos. Pero si vemos esa pérdida como algo que no está bajo nuestro control, y que es simplemente una parte de la vida, nuestra ansiedad disminuirá. Este proceso de reevaluar nuestras creencias es lo que los estoicos llamaban la práctica de la sabiduría. La libertad interior, entonces, no es una cuestión de evitar las emociones, sino de gestionarlas sabiamente. Es la capacidad de mantener la calma y la claridad en medio del caos, de actuar con virtud en lugar de ser arrastrados por nuestros impulsos emocionales. Y esta libertad solo es posible si aprendemos a dominar nuestra mente. Una herramienta clave para alcanzar este dominio es la reflexión diaria, una práctica estoica que se remonta a los tiempos de Marco Aurelio. Cada día, al final del día, los estoicos recomendaban tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. ¿Cómo había reaccionado ante los desafíos del día? ¿Había mantenido la calma o había cedido a la frustración o la ira? ¿Había actuado de acuerdo con los principios estoicos, o había sido arrastrado por las emociones o los deseos? Esta práctica de la autoevaluación constante es esencial para cultivar la libertad interior, porque nos ayuda a ver con claridad dónde estamos siendo prisioneros de nuestras propias emociones o percepciones equivocadas, y nos da la oportunidad de corregir nuestro rumbo. Otra técnica fundamental del estoicismo es la premeditatio malorum, que significa la premeditación de los males. Esta práctica consiste en imaginar los peores escenarios posibles para prepararnos mentalmente y emocionalmente para ellos. Al enfrentar nuestros miedos de manera controlada, aprendemos a despojarlos de su poder sobre nosotros.
Si podemos aceptar la posibilidad de perder nuestro trabajo, nuestra reputación o incluso la vida misma, entonces nos liberamos del miedo que estas cosas nos producen. Y cuando no tenemos miedo, somos verdaderamente libres. Es importante recordar que los estoicos no veían esta actitud como una forma de resignación o pesimismo. No se trataba de esperar siempre lo peor, sino de estar preparados para cualquier eventualidad y de aceptar que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Esta es la esencia de la libertad estoica, una libertad que no depende de las circunstancias, sino de nuestra actitud hacia ellas. En resumen, la libertad interior según el estoicismo es la capacidad de mantener el control sobre nuestra propia mente, nuestras emociones y nuestras respuestas a los eventos de la vida. No importa cuán difíciles sean las circunstancias externas, siempre tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos. Este poder de elección es lo que nos hace verdaderamente libres. Al aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, alcanzamos una libertad que no depende de nada ni de nadie más que de nosotros mismos. Este concepto de libertad interior no solo es profundamente filosófico, sino también tremendamente práctico. En un mundo lleno de incertidumbre, estrés y presiones externas, la capacidad de mantener la calma y el control sobre nuestra mente es una herramienta invaluable. Nos permite vivir con más serenidad, actuar con más sabiduría y, en última instancia, ser más felices. En las próximas secciones, exploraremos cómo los estoicos aplicaron esta idea de libertad interior a diferentes aspectos de la vida y cómo nosotros también podemos hacerlo en nuestra vida cotidiana. Porque, al final del día, la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en nuestra capacidad de ser dueños de nosotros mismos. Sección 2. Cómo cultivar la libertad interior en la vida diaria. Ahora que hemos explorado qué significa la libertad interior desde la perspectiva estoica, surge la pregunta inevitable: ¿cómo podemos cultivarla en nuestra vida diaria? Hablar de la libertad interior puede sonar filosófico y abstracto, pero en realidad, es una práctica diaria que requiere disciplina, autocontrol y, sobre todo, una transformación en la manera en que percibimos el mundo. Los estoicos no eran filósofos que solo hablaban de grandes ideas sin aplicarlas a la vida cotidiana. Al contrario, el estoicismo es una filosofía práctica, diseñada para ayudarnos a enfrentar los desafíos de la vida con más fortaleza y serenidad. Y la clave para cultivar la libertad interior está en la práctica constante de principios y ejercicios mentales que nos permitan dominar nuestras emociones, controlar nuestras reacciones y vivir en paz con nosotros mismos. Uno de los primeros pasos para cultivar la libertad interior es la conciencia de nuestras propias emociones y reacciones. A menudo, somos esclavos de nuestros impulsos porque no somos plenamente conscientes de lo que sucede en nuestra mente. Las emociones destructivas, como el miedo, la ira y la envidia, nos atrapan antes de que siquiera tengamos la oportunidad de detenernos y pensar. Para los estoicos, el primer paso hacia la libertad es desarrollar la capacidad de observarnos a nosotros mismos con claridad, como si fuéramos testigos de nuestras propias emociones. Este proceso de autoobservación comienza con la práctica de detenernos en los momentos de tensión emocional. En lugar de reaccionar de inmediato a lo que nos molesta, los estoicos nos invitan a hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué está realmente bajo mi control en esta situación? Al hacernos esta pregunta, trasladamos nuestra atención de lo externo a lo interno, y nos damos cuenta de que no podemos controlar lo que nos está sucediendo, pero sí cómo respondemos a ello. Un ejemplo clásico de esta práctica estoica es la visualización negativa, o lo que los estoicos llamaban premeditatio malorum. Esta técnica consiste en imaginar los peores escenarios posibles en cualquier situación. No se trata de ser pesimista, sino de entrenar nuestra mente para aceptar la posibilidad de que las cosas no salgan como queremos. Al hacerlo, nos preparamos mental y emocionalmente para enfrentar cualquier eventualidad sin dejarnos dominar por el miedo o la desesperación. Imagina que estás esperando una respuesta importante, como una oferta de trabajo o un resultado médico. La incertidumbre puede generar una gran ansiedad,
pero la visualización negativa nos ayuda a confrontar ese miedo de frente. Al imaginar el peor resultado posible, quizás que no consigas el trabajo o que el resultado médico no sea favorable y aceptarlo de antemano, despojamos a ese resultado de su poder emocional sobre nosotros. Nos preparamos para recibir cualquier noticia con ecuanimidad, sabiendo que, aunque no podamos controlar el resultado, sí podemos controlar cómo lo recibimos. Sin embargo, no basta con simplemente aceptar las circunstancias. Para los estoicos, la libertad interior también implica actuar con virtud en todas las situaciones, independientemente de las circunstancias externas. Esto nos lleva al concepto clave de eudaimonía, o vida floreciente. Para los estoicos, vivir en libertad no significa vivir sin restricciones o dificultades, sino vivir de acuerdo con la virtud. La virtud, en este contexto, no es una moral rígida, sino la excelencia en nuestro carácter y comportamiento. Se refiere a la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación, cualidades que podemos practicar a diario para vivir una vida verdaderamente libre. Tomemos el ejemplo de la justicia. En nuestra vida diaria, enfrentamos numerosas situaciones en las que podemos ser tentados a actuar de manera egoísta o injusta. Tal vez alguien nos ofenda y sentimos la tentación de vengarnos, o tal vez tenemos la oportunidad de ganar algo a costa de otra persona. Los estoicos nos enseñan que, para ser verdaderamente libres, debemos actuar siempre con justicia, independientemente de cómo nos traten los demás. Esto no significa ser pasivos o dejar que otros nos pisoteen, sino actuar de manera que podamos mantener nuestra integridad moral, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Otro ejemplo es el coraje. Para los estoicos, el coraje no es solo la valentía física, sino también la capacidad de enfrentar el sufrimiento, la pérdida y la incertidumbre con dignidad. La vida está llena de dificultades inevitables, la enfermedad, la muerte, la traición, el fracaso. Estos son aspectos de la existencia humana que no podemos evitar, pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud hacia ellos. El coraje estoico nos enseña a aceptar estos desafíos sin rendirnos al miedo o la desesperación y a seguir adelante con firmeza y serenidad. Una herramienta que los estoicos empleaban para cultivar el coraje es lo que llamaban la amor fati, o amor al destino. Esta idea implica no solo aceptar lo que sucede, sino amarlo. Imagina que enfrentas una situación difícil, como perder un ser querido o sufrir una gran decepción en tu carrera. El amor fati nos invita a ver estas experiencias no como maldiciones, sino como oportunidades para crecer y aprender. Al amar lo que nos sucede, sin importar cuán doloroso o difícil sea, nos liberamos del sufrimiento emocional que surge al resistir la realidad. Esta es una forma profunda de libertad interior, la libertad de no estar en guerra con el destino, sino de abrazarlo con gratitud. Otro aspecto clave para cultivar la libertad interior es el desapego emocional. Esto no significa que los estoicos aboguen por una vida sin emociones, sino que debemos aprender a no dejarnos arrastrar por ellas. Una de las grandes fuentes de sufrimiento humano es el apego a las cosas y personas que valoramos. Nos apegamos a nuestra riqueza, a nuestras relaciones, a nuestra reputación, y vivimos con el temor constante de perderlas. Pero los estoicos nos recuerdan que todas estas cosas son temporales y están fuera de nuestro control. Lo que hoy tenemos, mañana podría desaparecer, y la única manera de mantener nuestra libertad interior es no aferrarnos a ellas. Para practicar el desapego emocional, los estoicos recomendaban la técnica de la impermanencia consciente. Este ejercicio consiste en recordar, de manera constante, que todo lo que tenemos es prestado y que algún día lo perderemos. Esto no es un ejercicio de tristeza o fatalismo, sino una manera de apreciar profundamente lo que tenemos en el presente, sin aferrarnos a la ilusión de que durará para siempre. Al recordar que nuestras posesiones, relaciones y hasta nuestra propia vida son temporales, nos liberamos del miedo a perderlas y podemos vivir con más serenidad y gratitud. Uno de los grandes ejemplos de desapego emocional lo encontramos en las enseñanzas de Epicteto. Nacido esclavo, Epicteto no tenía control sobre la mayoría de los aspectos de su vida, pero encontró la libertad interior a través de su mente.
En sus enseñanzas, Epicteto nos recuerda que todo lo que poseemos, incluidas las personas que amamos, son préstamos del destino. Nos aconseja que cuando besemos a nuestros hijos o seres queridos, lo hagamos recordando que podrían no estar mañana. Este recordatorio no tiene la intención de causar tristeza, sino de ayudarnos a valorar profundamente el momento presente, sin aferrarnos a la ilusión de permanencia. A lo largo de nuestra vida diaria, enfrentamos innumerables momentos en los que podemos practicar el desapego emocional. Puede ser tan simple como no reaccionar con ira cuando alguien nos interrumpe en el tráfico, o tan profundo como aceptar con serenidad la pérdida de un ser querido. En cada una de estas situaciones, tenemos la oportunidad de practicar el desapego y, con ello, cultivar la libertad interior. Porque, al final, ser libres no significa estar libres de emociones, sino ser capaces de manejarlas de manera sabia y equilibrada. Otro aspecto fundamental para desarrollar la libertad interior en la vida diaria es la práctica de la gratitud estoica. A diferencia de las nociones modernas de gratitud, que a menudo se enfocan en agradecer por las cosas buenas que nos suceden, la gratitud estoica nos invita a agradecer por todo lo que nos sucede, tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre en nuestra vida, incluso las dificultades y los sufrimientos, son oportunidades para aprender y crecer. Al practicar la gratitud por todas nuestras experiencias, nos liberamos del resentimiento y la amargura y cultivamos una actitud de aceptación y paz. Para desarrollar esta gratitud estoica, podemos practicar la reflexión diaria, una técnica que ya mencionamos anteriormente pero que es especialmente útil cuando se trata de la gratitud. Al final de cada día, podemos tomarnos unos momentos para reflexionar sobre lo que ha sucedido, y preguntarnos, ¿qué he aprendido hoy? ¿Cómo he crecido a través de mis desafíos? ¿Qué puedo agradecer, incluso en medio de las dificultades? Esta práctica de la gratitud no solo nos ayuda a ver el lado positivo de la vida, sino que también nos libera de la tendencia a quejarnos o sentirnos víctimas de las circunstancias. Finalmente, una de las prácticas más poderosas para cultivar la libertad interior en la vida diaria es la meditación estoica. Aunque la meditación está asociada a menudo con tradiciones orientales como el budismo, los estoicos también tenían su propia forma de meditación, que consistía en reflexionar profundamente sobre sus valores, metas y acciones. Una de las formas más comunes de meditación estoica es la contemplación de la muerte, memento mori. Esta práctica nos invita a recordar que nuestra vida es limitada y que la muerte es inevitable. Al meditar sobre nuestra mortalidad, nos liberamos del miedo a la muerte y aprendemos a vivir cada día con más intensidad, claridad y propósito. Sección 3. Superando las ataduras externas mediante el control de la mente. Hemos visto cómo la libertad interior es el resultado de una mente bien entrenada, una mente que sabe distinguir entre lo que está bajo su control y lo que no lo está. Pero aún queda un aspecto esencial por explorar. ¿Qué sucede cuando las fuerzas externas parecen dominar nuestra vida, cuando el entorno parece controlarnos más de lo que podemos controlar nuestras emociones? ¿Cómo superamos estas ataduras externas y permanecemos verdaderamente libres, sin importar las circunstancias? El mundo que nos rodea es caótico, lleno de demandas, expectativas y presiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestras vidas están llenas de estímulos externos que intentan apoderarse de nuestra atención, emociones y decisiones. Vivimos en una época donde las redes sociales, las noticias, las responsabilidades laborales y personales compiten constantemente por nuestra energía mental y emocional. En este contexto, parece casi imposible encontrar un espacio de paz interior. Sin embargo, los estoicos nos muestran un camino claro: controlar la mente es controlar nuestra libertad. La primera atadura que debemos identificar y superar es nuestra dependencia de la validación externa. Este es un desafío que afecta a casi todos en algún grado. Desde temprana edad, somos condicionados a buscar la aprobación de los demás, de nuestros padres, maestros, amigos y colegas. Queremos ser vistos, reconocidos, apreciados. Y en sí misma, esta necesidad de conexión no es mala,
pero se convierte en una trampa cuando nuestra autoestima y sentido de valor dependen completamente de la opinión de los demás. Los estoicos comprendían que una de las mayores amenazas a nuestra libertad interior es permitir que las opiniones externas dicten nuestra felicidad. En su obra, Marco Aurelio escribía: ¿cómo es posible que una persona, al no tener poder sobre tu mente, pueda controlar tu alma? Este recordatorio nos invita a reflexionar sobre la cantidad de veces que dejamos que los comentarios, críticas o juicios de otros determinen nuestro estado de ánimo. ¿Cuántas veces hemos permitido que una palabra hiriente de alguien cercano, o incluso de un extraño, nos robe la paz? El primer paso para liberarnos de esta atadura es el reconocimiento de que nadie tiene poder sobre nuestra mente a menos que se lo demos. Si bien no podemos controlar lo que otros piensan o dicen sobre nosotros, sí podemos controlar cómo interpretamos y respondemos a esos juicios. Imagina que recibes una crítica negativa en el trabajo o que alguien te hace un comentario despectivo sobre tu apariencia. La reacción automática puede ser el enojo, la tristeza o incluso la búsqueda de venganza. Pero los estoicos nos recuerdan que en esos momentos, tenemos la opción de hacer una pausa y preguntarnos: ¿esta crítica define mi valor como persona? ¿Es esta opinión algo que puedo controlar? Al hacernos estas preguntas, nos liberamos de la trampa de la validación externa y recuperamos el control sobre nuestra mente. Séneca, en sus cartas, escribió: el que depende de otros para saber si es feliz, está condenado a la miseria. Esta frase encierra una verdad profunda: si nuestro bienestar depende de lo que los demás piensan de nosotros, jamás seremos realmente libres. La verdadera libertad interior surge cuando encontramos nuestra valía dentro de nosotros mismos, cuando reconocemos que nuestra dignidad y felicidad no están a la venta ni dependen de la aprobación externa. Otra atadura que a menudo pasa desapercibida pero que puede dominar nuestras vidas es la obsesión con los resultados. En una sociedad que valora el éxito material, el logro y la productividad por encima de todo, es fácil caer en la trampa de creer que nuestra valía está directamente vinculada a lo que logramos o alcanzamos. Desde que somos niños, nos enseñan a perseguir metas, sacar buenas notas, conseguir un buen empleo, formar una familia exitosa, acumular riquezas, y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede cuando estos resultados no se materializan como esperamos? ¿Qué pasa cuando el esfuerzo no se traduce en el éxito deseado? Los estoicos, especialmente Epicteto, nos enseñan que no tenemos control sobre los resultados finales, solo sobre nuestras acciones y esfuerzos. Esta es una distinción crucial que nos ayuda a liberarnos de la ansiedad y la frustración que surge cuando las cosas no salen como las planeamos. Epicteto nos recuerda que, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. En otras palabras, no es el fracaso lo que nos hace sufrir, sino nuestra percepción de que el fracaso nos define. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina que has trabajado arduamente en un proyecto empresarial, invirtiendo meses de tiempo y energía. Sin embargo, por razones ajenas a ti, quizás un cambio en el mercado o un error de cálculo, el proyecto no tiene éxito. Si tu identidad y sentido de valía están atados a ese resultado, sentirás que has fallado como persona. Pero si sigues el enfoque estoico, reconocerás que el verdadero éxito reside en haber actuado con integridad, en haber dado lo mejor de ti mismo, independientemente del resultado. Los estoicos nos invitan a cambiar nuestra fijación en el resultado por una dedicación al proceso. Esto no significa que debamos abandonar nuestras metas o aspiraciones, sino que debemos aprender a soltar el control sobre lo que no está en nuestras manos. Esto nos libera del estrés constante de intentar prever y controlar el futuro, permitiéndonos enfocarnos en lo que sí podemos hacer, dar nuestro mejor esfuerzo en el presente. En última instancia, el resultado no define nuestra valía, lo que importa es cómo enfrentamos el camino. El filósofo Séneca lo resumió maravillosamente en su obra cuando afirmó: la parte más noble de la libertad es no estar encadenado por los resultados de nuestras acciones. Esta afirmación nos invita a reconsiderar nuestras prioridades.
Si bien los logros externos pueden brindarnos satisfacción temporal, la verdadera libertad interior solo surge cuando aprendemos a actuar con virtud y excelencia, sin depender de los resultados para sentirnos realizados. Otra de las grandes ataduras que nos aleja de la libertad interior es el miedo al cambio y a lo desconocido. Este temor es uno de los obstáculos más universales que enfrentamos como seres humanos. Nos aferramos a lo que es familiar, incluso cuando no nos hace felices, simplemente porque lo desconocido parece aterrador. El miedo al cambio puede manifestarse en muchos aspectos de nuestra vida, desde el temor a cambiar de trabajo, terminar una relación que ya no nos nutre, hasta el miedo a mudarnos a una nueva ciudad o emprender un nuevo proyecto. ¿Por qué este miedo es tan poderoso? Porque el cambio nos recuerda la impermanencia de todo y nos obliga a enfrentar nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, para los estoicos, el cambio es una parte inevitable de la vida, y aprender a abrazarlo es una clave esencial para alcanzar la libertad interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre el flujo constante de la naturaleza y cómo todo, desde los ríos hasta los seres humanos, está en un estado perpetuo de cambio. Nos decía, el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de él. En otras palabras, el cambio en sí no es ni bueno ni malo, lo que determina su impacto en nosotros es cómo lo enfrentamos. Los estoicos nos enseñan a abrazar el cambio en lugar de resistirlo. Esta aceptación estoica del cambio no es resignación pasiva, sino una actitud proactiva de adaptación y crecimiento. Cuando comprendemos que todo en la vida está en constante transformación, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, nuestras circunstancias, nos liberamos de la ilusión de permanencia que nos causa tanto sufrimiento. El cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para renovarnos, para aprender y para encontrar nuevas formas de florecer. Un ejercicio práctico que los estoicos recomendaban para enfrentar el miedo al cambio es la preparación mental constante. Al igual que la visualización negativa nos prepara para aceptar las posibles dificultades, el estar mentalmente preparados para el cambio nos ayuda a enfrentar lo inesperado con más calma. Podemos preguntarnos a diario, ¿qué cambios podrían ocurrir en mi vida que me perturbarían? ¿Estoy preparado para aceptarlos, sabiendo que son parte del flujo natural de la existencia? Este tipo de reflexión no solo nos prepara emocionalmente, sino que también nos permite desarrollar una flexibilidad mental que es esencial para adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Otro aspecto que a menudo nos ata y nos impide encontrar la libertad interior es la cultura de la comparación. En la sociedad moderna, donde la vida de los demás está tan expuesta a través de las redes sociales, es fácil caer en la trampa de medir nuestro valor en relación con los demás. Vemos las vacaciones de ensueño de alguien más, sus logros profesionales, su apariencia física, y comenzamos a preguntarnos si estamos quedándonos atrás. Esta constante comparación genera un ciclo de insatisfacción y ansiedad, donde nunca nos sentimos lo suficientemente buenos o exitosos. Los estoicos, sin embargo, nos invitan a dejar de comparar nuestra vida con la de los demás y centrarnos en nuestra propia trayectoria. Epicteto decía, no te preocupes si otros avanzan más rápido que tú, cada uno tiene su propio camino y destino. Este recordatorio nos anima a valorar nuestro propio progreso y a comprender que el camino hacia la libertad interior es único para cada persona. En lugar de mirar hacia los lados, los estoicos nos invitan a mirar hacia adentro y a medir nuestro éxito en función de nuestra propia mejora y crecimiento personal. Cuando dejamos de compararnos con los demás, nos liberamos de la presión de cumplir con expectativas ajenas y comenzamos a encontrar satisfacción en el progreso personal. Esto no significa que debamos ser complacientes, sino que debemos reconocer que la vida no es una carrera en la que estamos compitiendo con otros. Cada paso que damos hacia una mayor sabiduría, paz y autocontrol es un logro significativo en sí mismo. En resumen, superar las ataduras externas mediante el control de la mente es un proceso de liberación constante. Al dejar de buscar la validación externa, al soltar la obsesión con los resultados, al enfrentar el miedo al cambio y al dejar de compararnos con los demás, comenzamos a descubrir que la libertad interior no es algo que se obtiene desde el exterior.
Es un estado de ser que se cultiva desde adentro, una fuerza que crece en la medida en que fortalecemos nuestra mente y abrazamos los principios estoicos. Sección 4. La verdadera libertad no está en la riqueza, el poder o el estatus, sino en la paz interior. En este punto, hemos explorado cómo las ataduras externas, desde la validación social hasta el miedo al cambio, pueden impedirnos alcanzar la verdadera libertad interior. Pero aún hay un aspecto crucial que debemos considerar, y es uno que desafía algunas de las creencias más profundas que la sociedad moderna nos ha inculcado. Durante siglos, la humanidad ha perseguido la riqueza, el poder y el estatus como si fueran las llaves de la felicidad y la libertad. Nos enseñan que el éxito material es la meta final, que solo cuando alcancemos cierta posición en la vida podremos ser verdaderamente libres. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La verdadera libertad no está en estas cosas externas, sino en la paz interior que logramos al dominar nuestra mente y nuestro carácter. Para los estoicos, la libertad no puede depender de algo que puede ser arrebatado por el destino o la fortuna. Séneca, en una de sus cartas, advertía: los bienes materiales son esclavos del azar, hoy los tienes, mañana pueden desaparecer. Este recordatorio subraya una de las verdades más incómodas de la vida: todo lo que es externo, incluyendo el dinero, el poder y el estatus, es vulnerable a las fuerzas del mundo. La economía puede colapsar, los títulos pueden perderse y la reputación puede desmoronarse en un instante. Si nuestra libertad y felicidad dependen de estos factores inestables, entonces estamos construyendo nuestra vida sobre una base frágil. Tomemos, por ejemplo, la búsqueda de la riqueza. En nuestra sociedad, el dinero se presenta como la solución a todos los problemas. Se nos dice que con suficiente dinero, podemos comprar nuestra libertad, libertad para viajar, para elegir cómo pasar nuestro tiempo, para disfrutar de los placeres de la vida. Sin embargo, esta idea es una ilusión que puede fácilmente transformarse en una trampa. Epicteto nos advertía que el deseo insaciable de dinero nos esclaviza más que cualquier cadena. Esto ocurre porque, al buscar la riqueza como medio para alcanzar la libertad, empezamos a atarnos a su obtención. Nos convertimos en prisioneros de nuestras ambiciones materiales y, en lugar de liberarnos, el dinero comienza a dictar nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras prioridades. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida acumulando riquezas, pero que vive con el miedo constante de perderlo todo. En lugar de sentirse libre, está atrapado en una red de preocupaciones y ansiedad, vigilando cada inversión, preocupado por cada fluctuación del mercado. Su riqueza, lejos de otorgarle libertad, lo mantiene en una prisión invisible, donde su bienestar emocional está vinculado al estado de su cuenta bancaria. Los estoicos veían este tipo de dependencia como una forma de esclavitud. No es la riqueza en sí lo que es problemático, sino el apego a ella y la creencia de que es la clave de nuestra libertad y felicidad. La verdadera libertad, argumentaban los estoicos, no puede estar atada a algo tan volátil. En lugar de buscar seguridad en lo externo, debemos cultivarla en nuestro interior. Si logramos encontrar paz y contentamiento dentro de nosotros mismos, independientemente de nuestra situación material, entonces hemos alcanzado una libertad que no puede ser arrebatada. Como dice Séneca, el hombre sabio es rico, incluso en la pobreza. Esta frase no es un rechazo simplista de la riqueza, sino una afirmación de que la verdadera riqueza es la sabiduría y la virtud, cosas que nadie puede quitarnos. Otro aspecto que a menudo se confunde con la libertad es el poder. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el poder ha sido visto como una forma de control, una manera de imponer nuestra voluntad sobre el mundo y sobre los demás. Gobernantes, generales, líderes empresariales, todos han buscado el poder como un medio para dominar su entorno y asegurar su lugar en la historia. Pero los estoicos sabían que el poder externo, al igual que la riqueza, es efímero y puede ser fácilmente arrebatado. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su tiempo, era muy consciente de esto. A pesar de gobernar el vasto imperio romano,
él entendía que su verdadera libertad no dependía de su título imperial, sino de su capacidad para gobernar su propia mente. En sus Meditaciones, Marco Aurelio nos ofrece una visión fascinante sobre el poder. El poder verdadero no está en gobernar a otros, sino en gobernarse a uno mismo. Para él, el poder exterior era una responsabilidad, no una fuente de libertad. De hecho, cuanto más poder tenía sobre los demás, más importante se volvía para él mantener su autodominio. Porque, al final del día, el poder sobre los demás es un espejismo, no podemos controlar completamente a otras personas y cualquier intento de hacerlo nos lleva a la frustración y el conflicto. Pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante las circunstancias, cómo nos enfrentamos a los desafíos y cómo mantenemos la calma en medio del caos. El estatus social es otra de las grandes ilusiones de la libertad en la sociedad moderna. La búsqueda de reconocimiento, fama y prestigio puede parecer un camino hacia la libertad, ya que nos ofrece la aprobación y admiración de los demás. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra identidad está completamente ligada a cómo nos perciben los demás? Los estoicos reconocían que depender del estatus para sentirnos valiosos es una forma de esclavitud emocional. Epicteto señalaba que, la fama y la reputación no son más que sombras, quien las persigue, persigue el viento. Pensemos en las figuras públicas o celebridades que, a pesar de tener todo el reconocimiento del mundo, se sienten vacías o prisioneras de su propia imagen. Viven con la presión constante de mantener una apariencia, de cumplir con las expectativas de los demás, de no perder su lugar en el escenario social. Esta es una trampa que puede consumirnos, y los estoicos nos advierten que, cuanto más dependemos de la validación externa, más perdemos de nuestra libertad interior. La búsqueda de estatus es como una rueda de hámster, nunca nos lleva a ninguna parte y solo nos deja exhaustos y desconectados de nosotros mismos. Para los estoicos, la libertad interior surge cuando dejamos de buscar nuestra identidad en lo que es externo y comenzamos a encontrar satisfacción en lo que es interno, nuestra virtud, nuestro carácter, nuestra capacidad de vivir de acuerdo con nuestros principios. Epicteto decía, no te preocupes por parecer bueno ante los demás, preocúpate por ser bueno para ti mismo. Este enfoque nos libera de la necesidad de impresionar a los demás y nos permite vivir con integridad, sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Imagina cómo sería vivir sin preocuparte por el estatus, el poder o la riqueza. Imagina despertar cada mañana sabiendo que, pase lo que pase en el mundo exterior, tu paz interior permanece intacta. Los estoicos nos dicen que esto es posible si aprendemos a cultivar una mente libre de apegos externos, una mente que no depende de las circunstancias para ser feliz. Pero, ¿cómo alcanzamos este estado? ¿Cómo podemos liberarnos de las ataduras del deseo por la riqueza, el poder o el estatus, cuando la sociedad parece empujarnos constantemente hacia ellos? La respuesta, como en muchos otros aspectos del estoicismo, radica en la práctica diaria. Los estoicos eran conscientes de que no basta con comprender estas ideas intelectualmente, deben ser aplicadas y practicadas en la vida diaria para que realmente transformen nuestra mente y nuestra percepción del mundo. Una de las prácticas más importantes en este sentido es la reflexión diaria. Los estoicos recomendaban tomarse unos momentos al final de cada día para reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y deseos. Podemos preguntarnos, ¿hoy actué guiado por el deseo de riqueza, poder o estatus? ¿Me sentí ansioso o frustrado cuando no obtuve lo que quería? ¿Mi felicidad dependió de factores externos o fui capaz de mantener mi paz interior? Al hacernos estas preguntas, comenzamos a identificar los momentos en los que estamos siendo arrastrados por las ilusiones externas y podemos corregir nuestro rumbo. Otra herramienta valiosa es el desapego voluntario. Esto no significa renunciar a todo lo material o vivir en la pobreza, sino aprender a disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello. Los estoicos practicaban la idea de usar, pero no poseer. Esto significa que podemos disfrutar de las comodidades y los placeres de la vida, pero sin aferrarnos a ellos como si fueran esenciales para nuestra felicidad. Podemos tener riqueza, poder o estatus, pero no debemos dejar que estas cosas definan nuestra identidad o nuestra libertad.
Por ejemplo, Séneca vivió una vida de grandes lujos, pero también practicaba la pobreza voluntaria, pasando algunos días al mes viviendo con lo mínimo para recordar que su felicidad no dependía de su riqueza. Este tipo de ejercicio nos ayuda a fortalecer nuestra mente y a desarrollar una resiliencia interior que nos permite enfrentar las pérdidas o los cambios sin perder nuestra paz. Finalmente, debemos recordar que la verdadera libertad interior no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una transformación que requiere paciencia, disciplina y compromiso. Pero los estoicos nos aseguran que es posible. Al dejar de buscar la libertad en lo externo y comenzar a cultivarla dentro de nosotros, encontramos una libertad que es inquebrantable, una paz que ninguna circunstancia puede destruir. Sección 5. La libertad interior a través del dominio de las emociones. Ahora que hemos explorado cómo la verdadera libertad no se encuentra en la riqueza, el poder o el estatus, sino en la paz interior, es el momento de abordar un aspecto clave en el viaje hacia la libertad interior. El dominio de nuestras emociones. Las emociones son poderosas fuerzas internas que, si no son controladas, pueden esclavizarnos tanto como cualquier cadena externa. El miedo, la ira, la envidia, la tristeza, el resentimiento, todas estas emociones tienen el potencial de apoderarse de nuestra mente y arrebatarnos la libertad que tanto deseamos. Los estoicos, lejos de ignorar o reprimir las emociones, las enfrentaban con una perspectiva diferente. No se trata de evitar sentir, sino de aprender a gestionar nuestras reacciones emocionales para que no dominen nuestras acciones ni nuestro bienestar. Epicteto nos recordaba que, no son los hechos en sí los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Este simple pero profundo principio se convierte en la base para comprender cómo nuestras emociones están profundamente ligadas a nuestros pensamientos y percepciones. Y, al cambiar nuestra manera de pensar, podemos cambiar la forma en que experimentamos nuestras emociones. Para los estoicos, la clave para alcanzar la libertad interior está en entender la relación entre nuestras emociones y nuestras percepciones. Las emociones no son simplemente respuestas automáticas a los eventos, están mediadas por nuestras creencias y juicios sobre esos eventos. Por ejemplo, el miedo a perder un empleo puede estar basado en la creencia de que nuestra identidad o valor personal dependen de nuestro éxito profesional. La ira ante una injusticia puede estar alimentada por la expectativa de que el mundo debería funcionar de manera justa y ordenada todo el tiempo. La tristeza por el final de una relación puede estar anclada en la idea de que necesitamos a esa persona para ser felices. Cuando entendemos que nuestras emociones surgen de nuestras percepciones, nos damos cuenta de que tenemos más control sobre nuestras emociones de lo que pensamos. No podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos controlar cómo interpretamos esos eventos. Este control mental nos permite manejar nuestras emociones con sabiduría, en lugar de ser arrastrados por ellas. Imaginemos a alguien que se enfrenta a una situación desafiante, como la pérdida de un ser querido. El dolor emocional es inevitable en esta situación, pero el sufrimiento prolongado y la desesperación a menudo provienen de la creencia de que no podemos vivir sin esa persona o que el mundo nunca será igual. Los estoicos no sugieren que debemos evitar el duelo, sino que debemos recordar que todo en la vida es transitorio, que nada nos pertenece de manera permanente, ni siquiera las personas que amamos. Marco Aurelio nos recuerda, todo lo que amas puede perderse, no es tuyo. Este recordatorio, aunque duro, nos libera de la expectativa de permanencia en un mundo que está en constante cambio. Pero, ¿cómo podemos aplicar este tipo de pensamiento en nuestra vida diaria para alcanzar la libertad emocional? Los estoicos desarrollaron una serie de técnicas que podemos practicar para fortalecer nuestro dominio sobre nuestras emociones y acercarnos a la verdadera libertad interior. Una de las más poderosas es la premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Este ejercicio consiste en imaginar, de manera controlada y racional, los peores escenarios posibles que podrían ocurrir en nuestras vidas. Al enfrentarnos mentalmente a estos escenarios, no para obsesionarnos con ellos, sino para reconocer que son posibles,
Nos preparamos emocionalmente para cualquier eventualidad y reducimos el impacto que podrían tener si llegaran a ocurrir. Por ejemplo, podríamos imaginar qué sucedería si perdiéramos nuestro trabajo, si sufrimos una enfermedad grave o si enfrentamos la muerte de un ser querido. Al hacerlo, no estamos atrayendo estos eventos, como algunas creencias populares sugieren, sino entrenando nuestra mente para aceptar la realidad de que el sufrimiento y la pérdida son parte de la vida. Y al aceptar esta verdad, podemos disminuir el miedo y la angustia que a menudo nos paralizan. Este tipo de práctica estoica no es una forma de pesimismo, sino un realismo práctico que nos prepara para enfrentar la vida con fortaleza y ecuanimidad. Otra técnica valiosa es el examen de nuestras emociones en tiempo real. Los estoicos recomendaban que, cuando sintamos una emoción intensa, ya sea miedo, ira o tristeza, nos detengamos por un momento y analicemos de dónde viene. Séneca aconsejaba: detente cuando te sientas arrastrado por una emoción, al hacerlo, la razón tendrá tiempo de intervenir. Esta pausa es crucial, ya que nos permite ver la emoción con claridad, sin dejarnos llevar por ella de inmediato. Podemos preguntarnos: ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué creencia o expectativa está generando esta emoción? ¿Es realmente tan terrible lo que está sucediendo, o es mi percepción de la situación lo que está amplificando mi reacción? Al practicar esta pausa reflexiva, comenzamos a desmantelar el poder que las emociones tienen sobre nosotros. Nos damos cuenta de que muchas de nuestras emociones están basadas en interpretaciones erróneas o exageradas de la realidad. Tal vez no es la situación la que es tan mala, sino nuestras expectativas irreales o nuestros miedos infundados lo que nos está causando sufrimiento. Y, al ajustar nuestras percepciones, podemos suavizar nuestras emociones y, eventualmente, encontrar una respuesta más calmada y razonable. Tomemos el ejemplo de la ira, una de las emociones más destructivas y esclavizantes. La ira, cuando no es controlada, puede hacer que perdamos el control de nuestras acciones y digamos o hagamos cosas que luego lamentamos. Los estoicos veían la ira como una emoción especialmente peligrosa porque, en su intensidad, puede nublar nuestra capacidad para razonar. Epicteto afirmaba que la ira es una breve locura y aconsejaba que, cuando sintamos que la ira comienza a surgir, debemos detenernos de inmediato y cuestionar su origen. Preguntarnos: ¿realmente esta situación merece tal respuesta? ¿Qué gano al enojarme? Esta simple reflexión nos permite tomar una distancia emocional de la situación y responder de manera más controlada y efectiva. Un aspecto clave del dominio emocional estoico es el entrenamiento de la indiferencia ante las cosas externas. Los estoicos diferenciaban entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Solo las cosas que están bajo nuestro control, como nuestros pensamientos, creencias y acciones, son dignas de nuestra atención emocional. Todo lo demás, ya sea la opinión de los demás, las circunstancias externas o los eventos impredecibles de la vida, debe ser tratado con indiferencia. Epicteto lo expresa claramente: no depende de ti lo que los demás piensen o hagan, pero sí depende de ti cómo reaccionas ante ello. Esta actitud de indiferencia no significa que no nos importen las personas o los eventos, sino que entendemos que no podemos controlarlos completamente y, por lo tanto, no debemos permitir que determinen nuestro bienestar emocional. Marco Aurelio nos recuerda: elige no ser herido y no lo serás. Esta frase resume el poder que tenemos sobre nuestras emociones. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, siempre tenemos la opción de decidir cómo interpretar y responder a los eventos. Sin embargo, el estoicismo no aboga por la supresión o el rechazo de todas las emociones. No es una filosofía fría o insensible. De hecho, los estoicos valoraban las emociones que surgen de la virtud, como el amor, la gratitud y la alegría. Séneca hablaba de la importancia de cultivar la alegría tranquila, una emoción que surge de vivir en armonía con nuestras virtudes y principios. Esta alegría no es la euforia superficial que depende de logros externos, sino una satisfacción interna profunda que viene de saber que estamos haciendo lo correcto, independientemente de las circunstancias externas.
Este tipo de alegría es una emoción poderosa que refuerza nuestra libertad interior. Cuando encontramos satisfacción en el hecho de actuar de acuerdo con nuestros valores, nos liberamos de la necesidad de buscar la felicidad en lo externo. No importa si el mundo nos aplaude o nos critica, si logramos el éxito o fracasamos. Porque sabemos que nuestra verdadera felicidad radica en nuestro carácter y en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestras convicciones. El dominio de las emociones es, en última instancia, un componente esencial de la libertad interior porque nos permite mantener la ecuanimidad en medio de las tempestades de la vida. La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y dolor, de éxito y fracaso. No podemos evitar estas fluctuaciones, pero sí podemos controlar cómo nos afectan emocionalmente. Los estoicos nos enseñan que, al entrenar nuestra mente para responder con calma y sabiduría, podemos navegar por los desafíos de la vida sin perder nuestra paz interior. Es importante entender que este proceso no es fácil ni rápido. Dominar nuestras emociones requiere tiempo, práctica y paciencia. Habrá momentos en los que nos sentiremos arrastrados por nuestras emociones, en los que el miedo, la ira o la tristeza nos invadirán. Pero cada vez que logramos pausar, reflexionar y ajustar nuestras percepciones, damos un paso más hacia la libertad interior. Y con el tiempo, estas pequeñas victorias se acumulan, transformándonos en personas más fuertes, más sabias y más libres. El legado del estoicismo para la libertad interior. Nos hemos sumergido en el poderoso concepto de la libertad interior a través de la lente del estoicismo, una filosofía antigua que resuena profundamente en nuestros tiempos modernos. Desde las enseñanzas de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, hemos descubierto que la verdadera libertad no está en las cosas externas, ni en el éxito, ni en el poder, ni en las circunstancias que parecen definir nuestra vida, sino en nuestro dominio sobre nosotros mismos, en el control de nuestras percepciones y emociones, en nuestra capacidad para vivir en armonía con la naturaleza y nuestras virtudes. Al final de este viaje, comprendemos que la libertad interior es un ideal hacia el cual debemos aspirar continuamente. No es un estado que se alcanza de una vez para siempre, sino un proceso dinámico que nos invita a reflexionar y practicar diariamente. Cada vez que elegimos la razón sobre la emoción descontrolada, cada vez que recordamos que las cosas externas no tienen poder sobre nosotros a menos que se lo otorguemos, estamos construyendo y reforzando nuestra libertad interior. Es crucial recordar que esta libertad no implica aislamiento emocional ni una desconexión con el mundo. El estoicismo, al contrario de lo que algunos puedan pensar, no promueve una existencia fría o distante. Nos enseña a sentir, pero a sentir de manera sabia. Nos enseña que el dolor, la tristeza, e incluso la ira, son parte de la experiencia humana, pero que no deben definirnos ni gobernar nuestras acciones. La libertad interior consiste en aceptar nuestras emociones sin permitir que nos esclavicen. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar validación externa, a perseguir metas que no siempre están alineadas con nuestra verdadera naturaleza, el estoicismo nos ofrece una ruta diferente. Nos muestra que la auténtica satisfacción no proviene de la acumulación de cosas materiales o de la aprobación de los demás, sino de la paz que nace de vivir con integridad, de ser fieles a nuestros valores y principios. Las lecciones de Marco Aurelio resuenan especialmente aquí, cuando nos recordaba que el universo es como un río en constante cambio y que todo, tanto lo bueno como lo malo, es transitorio. La libertad interior, por lo tanto, es nuestra capacidad de fluir con ese río sin aferrarnos a lo que no podemos controlar. Aceptamos lo que nos llega con ecuanimidad, sabiendo que no es lo que sucede lo que determina nuestra paz, sino cómo elegimos interpretarlo. A lo largo de nuestra exploración, hemos visto cómo la libertad interior se manifiesta en varios aspectos, en el control de nuestras percepciones, en la aceptación de lo inevitable, en el dominio de nuestras emociones y en el desapego de las cosas externas. Cada uno de estos pilares nos acerca a una existencia más plena y libre, una vida en la que dejamos de ser rehenes de las circunstancias y nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino. Pero, por supuesto, este no es un viaje que podamos emprender solos.
El legado del estoicismo nos invita también a ser parte de una comunidad más grande, una comunidad de personas que buscan vivir con virtud y razón, que entienden que su libertad personal está intrínsecamente ligada a la contribución que hacen al bienestar de los demás. En palabras de Séneca, nadie puede vivir felizmente si se preocupa solo por sí mismo y no por los demás. La libertad interior no es un camino de aislamiento, sino de compromiso consciente con la vida y con las personas que nos rodean, desde un lugar de serenidad y equilibrio. Al cerrar este capítulo sobre el estoicismo y la libertad interior, es importante que nos llevemos una lección fundamental, no importa cuán caóticas o inciertas sean nuestras circunstancias externas. Siempre hay un espacio dentro de nosotros donde podemos encontrar calma, donde podemos ejercer control. Ese es el espacio donde reside nuestra verdadera libertad, una libertad que ninguna crisis, ninguna pérdida ni ninguna injusticia pueden arrebatarnos. El viaje hacia la libertad interior es interminable, pero es el viaje más importante que podemos emprender. Es un viaje que nos desafía a cuestionar nuestras creencias, a entrenar nuestra mente y a vivir con un propósito mayor que nuestras necesidades inmediatas. Es un viaje que, al final, nos lleva no solo a una vida más plena, sino también a un mundo más justo y compasivo, porque una vez que entendemos nuestra libertad interior, también comprendemos el valor de la libertad y la paz para todos los seres humanos. Así que, si deseas encontrar la verdadera libertad, no busques fuera de ti. Vuelve la mirada hacia adentro, hacia tu mente y tu corazón, y allí encontrarás la fuerza que necesitas para enfrentar cualquier adversidad. Allí, en lo más profundo de tu ser, reside la libertad más grande de todas, la libertad de ser tú mismo, sin miedo ni ataduras. Si te ha inspirado este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y salir más fuertes del otro lado.